Continuando con nuestro audiolibro de tiempos modernos, vamos a continuar. Dice, las escuadras de acción fascistas se formaron principalmente por exsoldados, pero reclutaban constantemente estudiantes y desertores de las aulas. Son los fascistas. Estaban mucho mejor disciplinados, eran más sistemáticos que los socialistas y coordinaban telefónicamente sus esfuerzos. A menudo contaban con el apoyo pasivo e incluso activo de las autoridades locales y los carabineris, que allanaban una casa del popolo socialista y después enviaban la señal a las escuadras que la incendiaban. Los socialistas afirmaban que el fascismo era un partido de clase y su terror una jacquerie burguesa. No es así. Había miles de fascistas de la clase trabajadora, sobre todo en zonas como Trieste, donde podía invocarse un factor radical. Ahí los socialistas eran sobre todo eslovenos. Precisamente en estas regiones marginales, el fascismo obtuvo su primer apoyo de masas para difundirse de manera gradual en el interior del país, en dirección a Bolonia, el Valle del Po y la zona interior de Venecia. Mussolini, siempre sensible frente a la gente, pronto advirtió que Italia era una colección de ciudades, cada una distinta del resto, de modo que en cada caso había que tocar de oído. A medida que se internó en el país, la clase media representó un papel más importante. El fascismo comenzó a atraer intensamente a la juventud acomodada. Uno de los reclutas más importantes y peligrosos fue Italo Balbo, quien a la edad de 25 años aportó a Mussolini su ciudad natal, es decir, Ferrara, y pronto se convirtió en el jefe de la milicia fascista y fue de lejos el más cruel y eficiente de los condottieri. En 1921 atravesó Italia central como uno de los Borgia, dejando detrás las ruinas humeantes de los locales sindicales y un reguero de cadáveres. Balbo fue quien antes que nadie aterrorizó a la Italia bien pensante, induciéndola a creer que el fascismo podría ser una fuerza irresistible. Aterrorizó incluso a Mussolini, a quien siempre desagradó la violencia en gran escala, y sobre todo la violencia por la violencia misma, y que escribió y habló contra ella. Pero la expansión del fascismo que en mayo de 1921 lo llevó al Parlamento, lo mismo que a 35 diputados más. También lo convirtió, como a otros exsocialistas, en una minoría en el seno del movimiento. A cambio de ser designado duce, aceptó la violencia, y en 1922 fue el año del terror fascista. En efecto, las autoridades fueron cómplices de la campaña, mientras un ejército partidario privado iniciaba un proceso de conquista interna. En una ciudad tras otra, los municipios fueron asaltados, los consejos socialistas expulsados mediante la fuerza, y se exoneró a los
prefectos locales que deseaban usar la policía para oponerse a la ilegalidad fascista. Los parlamentarios no pudieron ponerse de acuerdo para formar un gobierno fuerte, dirigido por Giolitti, que habría destruido a Mussolini. El Duce no habría luchado contra el Estado, porque el Vaticano impidió eficazmente que los partidos influidos por la Iglesia y los socialistas moderados se uniesen. El nuevo Partido Comunista, como más tarde en Alemania, en realidad abrigaba la esperanza de que se estableciera un régimen fascista, porque creía que su instauración desencadenaría una revolución marxista. Cuando en julio de 1922 Balbo se apoderó de Rávena, los socialistas respondieron convocando a una huelga general que fue un desastroso fracaso. Italia no era un país feliz ni estaba bien gobernado. Padecía de una terrible pobreza, de la más elevada tasa de natalidad en Europa y después de Alemania, de uno de los más elevados índices de inflación. El resurgimiento había sido decepcionante. En lugar de traer la tierra prometida, la guerra y sus victorias habían dividido Italia en lugar de unificarla. El régimen parlamentario exhibía una gran corrupción. La monarquía no suscitaba afecto. El Estado mismo se había enfrentado con la Iglesia a partir de 1871 y los domingos soportaba críticas desde todos los púlpitos. Los servicios públicos estaban desintegrándose. Había sincero temor al terror rojo, pues los periódicos católicos traían abundantes noticias acerca de las atrocidades de Lenin y el hambre en Rusia. No se identificaba personalmente a Mussolini con la violencia. Por el contrario, a los ojos de muchos parecía el hombre indicado para contenerla. Se había convertido en un maravilloso orador público. Había aprendido de anuncio, el don de mantener un diálogo casi operístico con la multitud. Ah, Italia, ah, noi. Pero no era un simple demagogo. Sus discursos se especializaban en las amplias reflexiones filosóficas tan apreciadas por los italianos. Los liberales de Benedetto Croce para abajo asistían a sus mítines. A principios del otoño de 1922, su oratoria había adquirido el acento confiado del estadista. Ahora mantenía contacto secreto con el Palacio, el Vaticano, el Ejército, la policía y las grandes empresas, y todos deseaban saber qué quería. Lo dijo en Udine, en el último de una serie de discursos importantes difundidos a todo el país. Nuestro programa es sencillo. Queremos gobernar Italia. Gobernaría Italia como nunca se lo había hecho desde los tiempos romanos, con firmeza, equidad, justicia, honestidad y sobre todo eficiencia. El 16 de octubre de 1922, Mussolini decidió forzar la situación. Creía que si esperaba a Giolitti, el hombre a quien temía, podía robarle el papel para el que se sentía destinado. Organizó una marcha sobre Roma para los últimos días del mes, a cargo de 4 divisiones, con un total de 40.000 camisas negras.
muchos comandantes militares y policiales prometieron que no dispararían sobre ellos. Y el periódico de Mussolini, Dos Popolo de Italia, traía ese titular: Agriverdi fraternizano con la Commissie Nere. A lo largo de su vida, Mussolini mostró una capacidad permanente para mantener un equilibrio inestable entre la grandeza y la farsa. La tarde del 28 de octubre, cuando su ejército mal vestido, mal equipado y mal alimentado se detuvo en las afueras de Roma, no ofrecía un espectáculo muy formidable. Aunque débil, el gobierno tenía en Roma una guarnición de 28,000 hombres, bajo la dirección de un comandante de confianza, y aceptó proclamar el estado de emergencia. Pero en Roma se difundían los rumores y abundaban las informaciones erróneas. Al pequeño rey Víctor Manuel, encerrado en el palacio del Quirinal, se le informó que disponía de solo 6,000 soldados para enfrentar a una horda de 100,000 fascistas decididos. Se dejó dominar por el pánico y rehusó firmar el decreto, de modo que fue necesario arrancar el papel de las paredes donde ya se lo había pegado. En ese momento, el gobierno se desalentó. Por tratarse de un hombre impaciente, Mussolini jugó sus cartas con mucho cuidado. Cuando el general Cittadini, edecán del rey, le telefonó a Milán y le ofreció el poder parcial en un nuevo ministerio, Mussolini se limitó a cortar la comunicación. Al día siguiente, 29 de octubre, consintió graciosamente en formar su propio gobierno, si se confirmaba por telegrama la invitación telefónica. A su debido tiempo llegó el cable, y esa noche se dirigió ceremoniosamente a la estación de Milán, ataviado con su camisa negra, para abordar el tren nocturno que debía llevarlo a Roma. Lady Sybil Graham, esposa del embajador británico, viajaba en el mismo tren. Vio a Mussolini, rodeado por funcionarios, que consultaba impaciente su reloj, y se volvió irritado hacia el jefe de la estación. Quiero que el tren salga exactamente de acuerdo con el horario, dijo. En adelante, todo debe funcionar a la perfección. Así nacieron el régimen y su leyenda. Durante la última década de su vida, Mussolini se convirtió en una figura cada vez más trágica y hasta grotesca. Cuando se examina ese periodo desde la perspectiva del momento actual, resulta difícil comprender que desde fines de 1922 y hasta mediados de la década de los 30, todos lo juzgaron una pieza formidable sobre el tablero europeo. Una vez que asumió el poder, no cometió ninguno de los errores evidentes de Lenin. No creó una policía secreta, ni disolvió el parlamento. La prensa preservó su libertad y los jefes opositores continuaron en actividad. Hubo algunos asesinatos, pero en menor número que antes del golpe. Se convirtió en órgano oficial al Gran Consejo Fascista y se legalizó a las camisas negras, de manera que prevaleció una atmósfera de amenaza en las elecciones de abril de 1924, que dieron una gran mayoría a los fascistas. Pero Mussolini se vio en el papel de jefe nacional más que partidario.
según afirmó, gobernaba apoyándose en el consenso tanto como en la fuerza. Se manifestaba en él no tanto la voluntad de poder como la voluntad de desempeñar el cargo. Deseaba retener su puesto y convertirse en un hombre respetable, ansiaba ser amado. En 1924, el asesinato de Giacomo Matteotti, el más enérgico de los diputados opositores, destruyó estas ilusiones. En general, se atribuyó la responsabilidad a Mussolini. Antes, algunos diputados habían sido asesinados y llama la atención que este crimen provocase tanta furia en Italia e impulsara a tantos extranjeros a fruncir el ceño. Perjudicó mucho a Mussolini, en algunos aspectos de manera permanente, y se convirtió para él en una suerte de Rubicón, porque cortó los vínculos que aún lo unían a los socialistas y los liberales, y empujó a estos a los brazos de sus propios extremistas. En una mezcla muy característica de extremismo y arrogancia, anunció el combate del fascismo en un notorio discurso pronunciado el 3 de enero de 1925. Los periódicos opositores quedaron prohibidos. Los jefes de la oposición fueron confinados en una isla. Como dijo Mussolini, la oposición a la nación monolítica era superflua. Podía encontrar todo lo que necesitaba en sí mismo y en la resistencia de las fuerzas objetivas. Un juego de palabras que el propio Lenin habría envidiado. Concibió una resonante fórmula totalitaria, muy citada, admirada y vilipendiada, entonces y después. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra él. Se dictó una serie completa de leyes fascistas, algunas constitucionales, otras punitivas y otras positivas. Las últimas fueron las Leggi di Riforma Sociale, destinadas a promover el nacimiento del Estado corporativo. Pero siempre hubo algo nebuloso en el fascismo italiano. Sus instituciones, como por ejemplo la Carta del Trabajo, el Consejo Nacional de las Corporaciones y otras, al parecer, nunca fueron bien aceptadas en la Italia real. Mussolini se vanagloriaba: controlamos las fuerzas políticas, controlamos las fuerzas morales, controlamos las fuerzas económicas. Por lo tanto, estamos en el centro del Estado fascista corporativo, pero se trataba de un Estado construido con palabras más que con hechos. Después de todo, si la definición totalitaria de Mussolini representaba la realidad, ¿cómo puede llegar a un acuerdo con la Iglesia, que ciertamente estaba fuera del Estado, e incluso firmar un concordato con el Vaticano, algo que ninguno de sus predecesores parlamentarios había conseguido? Cierta vez definió el fascismo como una democracia organizada, concentrada y autoritaria sobre una base nacional. Sí, pero ¿para qué era toda esa autoridad? Uno intuye que Mussolini era un fascista renuente, porque en el fondo continuaba siendo marxista, aunque herético, de modo que a sus ojos la revolución carecía de sentido si no incluía la expropiación en gran escala, un paso que la mayor parte de los partidarios y colegas no deseaba.
de manera que la utopía fascista tendía a diluirse y quedaba solamente el despotismo. Todavía en 1943, un momento antes del derrumbe, un artículo publicado en Crítica Fascista por el joven militante Vito Panunzio afirmaba que el régimen aún podía triunfar si al fin promovía la revolución fascista. A esas alturas de las cosas, Mussolini ejerció un poder aparentemente dictatorial desde hacía más de 2 décadas. Pero si Mussolini no podía practicar el fascismo y ni siquiera lograba definirlo con precisión, esta corriente parecía igualmente desconcertante para sus antagonistas y sobre todo para los marxistas. Los cultos liberales anglosajones podían desecharlo porque lo consideraban un nuevo y poco serio tipo de dictadura, menos sangrienta que la leninista y mucho menos peligrosa para la propiedad. Pero a los ojos de los marxistas se trataba de algo mucho más grave. A mediados de la década de los 20 había movimientos fascistas en Europa entera. Uno de los rasgos que estos movimientos tenían en común era el más activo anticomunismo. Combatían la revolución con medios revolucionarios y enfrentaban a los comunistas en las calles con sus propias armas. Ya en 1923, el régimen campesino búlgaro de Alexander Stambolski, que practicaba el comunismo agrario, fue derrocado por un putsch fascista. El Comintern, la nueva organización internacional creada por el gobierno soviético con el fin de difundir y coordinar las actividades comunistas, llamó a los trabajadores del mundo a protestar contra la victoriosa camarilla fascista búlgara y así, por primera vez, reconoció que el fascismo era un fenómeno internacional. Pero, ¿de qué se trataba exactamente? En Marx no había nada específico al respecto. Se había desarrollado demasiado tarde para que Lenin lo incorporase en su marcha de la historia. Era impensable admitir su verdadera naturaleza, una herejía marxista, de hecho, una modificación de la propia herejía leninista. En cambio, había que armonizarlo con la historiografía marxista-leninista y por lo tanto demostrar que no era un presagio del futuro, sino un perverso estertor de la moribunda época burguesa. Así, después de muchas cavilaciones, en 1933 se elaboró una definición soviética oficial. El fascismo era la dictadura terrorista desembosada de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero. Esta evidente tontería fue necesaria a causa del fracaso del marxismo científico, cuando llegó el momento de predecir el fenómeno político más sorprendente del periodo que medió entre las guerras. Entre tanto, la Italia de Mussolini era ahora un hecho empírico, exactamente como la Rusia de Lenin, e invitaba al mundo a estudiarlo, quizá con vistas a imitarlo o a evitarlo. El historiador de los tiempos modernos percibe constantemente la interacción cada vez más rápida de los hechos políticos en lugares muy alejados unos de otros. Era como si el desarrollo de la radio, el sistema telefónico internacional, los diarios de circulación masiva y las rápidas formas de viaje estuvieran originando una concepción nueva
de una totalidad social y política que correspondía a las nuevas percepciones científicas del universo y la materia. De acuerdo con el principio de Mach, formulado en un primer momento a comienzos del siglo y después reformulado como parte de la cosmología de Einstein, sucede no solo que el universo como un todo influye sobre los hechos terrestres locales, sino que los hechos locales influyen, aunque sea en mínima medida, sobre el conjunto del universo. La mecánica cuántica, desarrollada durante la década de los 20, indicaba que el mismo principio se aplicaba al plano de las microcantidades. No existían unidades independientes que florecieran el margen del resto del universo. El espléndido aislamiento ya no era una política que los Estados Unidos pudiesen aplicar, como incluso Estados Unidos lo había reconocido implícitamente en 1917. Muchos dieron la bienvenida a este proceso y vieron en la Liga de las Naciones una respuesta a algo que, según creían, era un hecho nuevo y positivo de la vida. Pero las consecuencias de una totalidad política global eran temibles, al mismo tiempo que promisorias. La metáfora de la enfermedad era apropiada. La peste negra de mediados del siglo XIV había emigrado en el curso de más de 50 años y nunca había llegado a ciertas regiones. El virus de la influenza de 1918 había recorrido el mundo en algunas semanas y penetrado casi en todas partes. El virus de la fuerza, el terror y el totalitarismo puede llegar a ser igualmente ubicuo y veloz. Estaba firmemente arraigado en Rusia y ahora estaba en Italia. Si Lincoln Stephens podía detectar un futuro viable incluso en la Moscú de Lenin, ¿qué es lo que no puede discernirse en la Roma totalitaria? Mussolini no podía o no quería conjurar una nueva civilización fascista a partir de sus nebulosas fórmulas verbales, pero lo que se sentía inclinado a hacer y de lo que se creía capaz era la realización de grandes proyectos de construcción. Atacó la malaria, que entonces era el grave azote que debilitaba a Italia central y meridional. El drenado de las ciénegas pontinas fue una realización práctica considerable, así como un símbolo de la energía fascista. Mussolini alentó a Balbo, que era un hábil piloto, a organizar una gran industria aeronáutica que conquistó muchos premios internacionales. En tierra firme, otro caudillo fascista, el financista veneciano Giuseppe Volpi, creó un espectacular cinturón industrial en Mugere y Mestre. En su carácter de ministro de Finanzas, también revaló la lira, que se convirtió en una moneda relativamente fuerte. Los servicios ferroviarios, postales y telefónicos mejoraron considerablemente. No hubo huelgas. La corrupción persistió. Tal vez se asentó, pero fue menos ostensible y llamó menos la atención. En Sicilia, la mafia no fue destruida, pero se la obligó a pasar a una verdadera clandestinidad. Sobre todo,
no hubo más violencia en las calles. Algunos de estos resultados fueron ficticios y otros a la larga perjudiciales, pero en conjunto parecieron impresionantes a los ojos de los extranjeros, de los turistas y de muchos italianos. En Italia no estaba realizándose una utopía, pero en comparación con la hambrienta y aterrorizada Rusia, el espectáculo era impresionante. Desde el punto de vista de los que vivían al norte de los Alpes y rechazaban por igual el bolchevismo del este y el liberalismo del oeste, el renacimiento italiano parecía representar un tercer camino. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2, que son las primeras utopías despóticas. ¿Ok? Y vamos ya después a pasar al capítulo 3. Ya, capítulo 3. Empieza el capítulo 3 muy interesante, que viene relacionado con esperando a Hitler. Pero esto lo veremos en nuestra próxima charla. Por lo pronto, aquí terminamos. Nos vemos en la siguiente.